Hoy tendremos la segunda parte y última de la visita del Papa Francisco a Suecia. Vamos a terminar de ver cuando ya empieza de regreso en el avión, hasta declaraciones posteriores que han habido y alguna cosa más que realmente no tiene desperdicio. Pues bien, en esta segunda parte, una vez más, vamos a seguir tratando de lo que realmente terminaba aconteciendo con todo ese viaje. Una vez más, dos personajes totalmente contrapuestos, totalmente antagónicos, por más que ahora nos quieran hacer ver que van unidos de la mano. Lutero y el Papa Francisco. Lo que vendría a ser igual, Lutero y cualquier otro papa durante toda la historia hasta el fin de nuestros días. Es lo mismo, totalmente contrario. Y ya veremos algo al final, precisamente. En el avión de regreso a Roma, el Santo Padre dice recibir a los migrantes con prudencia para darles casa, estudio y trabajo. Y todo esto, ya sabéis, en la rueda de prensa con los periodistas. Una vez más, es un mensaje centrado en lo que sería Laudato Si. El Papa Francisco descarta que las mujeres puedan ser sacerdotes en la Iglesia Católica. El Sumo Pontífice defiende en una conversación con periodistas la norma que prohíbe el sacerdocio femenino según la tradición de la Iglesia. El Papa hizo los comentarios un día después de que firmara una declaración conjunta con los luteranos en Suecia, país cuya Iglesia está encabezada por una mujer, la obispa primada Ange Jacquelin. Por un lado él dice que no, pero por el otro hace pactos con una mujer que es la que lleva adelante toda una institución eclesiástica. Y aún así se unen. Es curioso, ¿no? Y veremos cómo el Papa además explica la relación entre la Iglesia y la mujer, pero con unos detalles y unos datos que no dejarán de sorprendernos. El Papa Francisco, sobre el sacerdocio femenino, dice que la última palabra la tuvo San Juan Pablo II. En la habitual rueda de prensa que concedió en el vuelo de regreso de Suecia a Roma, el Papa Francisco explicó que lo que la Iglesia enseña sobre la ordenación sacerdotal no va a cambiar y que la última palabra sobre este tema la tuvo San Juan Pablo II. La pregunta la hizo la periodista sueca Kristina Kapelin, quien para introducir el tema se refirió a la líder de la Iglesia luterana en Suecia, la arzobispa de Uppsala, Ange Jacquelin, quien está casada con el pastor Heinz Jacquelin, también luterano. O sea, es un matrimonio de pastores, los dos, pastor y pastora. En los últimos días hubo revuelo en las redes sociales por una fotografía en la que se aprecia a la líder luterana abrazando al Papa Francisco, quien se acercó a ella como un gesto de cortesía durante la oración ecuménica realizada el 31 de octubre en la Catedral de Lund, que es la instantánea que habéis visto de fondo. La pregunta de Kapelin en la conferencia de prensa a bordo del avión papal fue la siguiente:
Suecia, que ha acogido este importante encuentro ecuménico, tiene una mujer como líder de la propia Iglesia. ¿Qué cosa piensa al respecto? ¿Es realista pensar en las mujeres sacerdotes también en la Iglesia católica en los próximos decenios? Y si no, ¿por qué los sacerdotes católicos tienen miedo a la competencia? El Papa respondió que, sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia católica, la última palabra es clara y la dio San Juan Pablo II, y esto permanece. Sobre la competencia, no sé, risas. La periodista insistió con la pregunta y el pontífice reiteró su respuesta para luego recordar el papel fundamental de la mujer en la Iglesia, algo a lo que ya se ha referido en diversas ocasiones. Francisco dijo que las mujeres pueden hacer muchas cosas mejor que los hombres y cuestionó luego: ¿qué es más importante en la teología y en la mística de la Iglesia? ¿Los apóstoles o María en el día de Pentecostés? Es María. La Iglesia es mujer. Es la Iglesia y no el Iglesia. Es la Iglesia esposa de Jesucristo. Es un misterio esponsalicio. Mirad cómo por un lado va teóricamente medio bien encaminado, pero de repente pone algo sobre la mesa que no cuadra con la realidad. ¿Quién fue más importante en la teología, en la mística de la Iglesia, los apóstoles o María en el día de Pentecostés? Y dice que fue María. Pero esto es una aberración absoluta sobre el texto bíblico. En ningún momento se le da preponderancia a María en eso, allí, sino a todos los que estaban allí, juntos. ¿Y quién después hace la labor de predicación? ¿Es María la que va por todas partes predicando como los apóstoles? No, no aparece que sea así. Pero en cambio él pone a María como el centro absoluto de todo. Y además dice que es María, que la Iglesia es mujer. Con lo cual quiere decir que la Iglesia en el fondo es María. Y todos hemos de ser marianos. Bueno, nosotros no, los católicos, todos. Entonces, ¿cómo cuadra esto? Una vez más, el Papa sigue diciendo lo que no toca, lo que no es correcto doctrinalmente. Por desgracia, se lo están tragando tantos como si fuera misa, nunca mejor dicho, una verdad absoluta. En la rueda de prensa, en ese mismo viaje de retorno, el Papa también responde otras preguntas, y vamos a ver unas cuantas preguntas y unas cuantas respuestas al respecto. Alguien le pregunta: muchas gracias, Santo Padre, este otoño ha sido muy rico en encuentros ecuménicos con las iglesias tradicionales, la ortodoxa, la anglicana y ahora la luterana, pero la mayoría de los protestantes ahora en el mundo son de tradición evangélica, pentecostal. Fijaos lo que está planteándole. Ahora las iglesias que más crecen, los mayoritarios, ya no son los protestantes tradicionales, no, son los de tradición evangélica, sí, pero ¿cuál? Pentecostal. Y ahora, evidentemente, esto nos hace pensar. El Papa no tuvo encuentro precisamente con los evangélicos pentecostales, ya lo vimos, con Donald Copeland, etcétera, etcétera, y con un mensaje directo hacia ellos y ellos aplaudiendo el mensaje del Papa en vídeo y tantas cosas más. Bueno, pues mirad qué nos va diciendo aún todo esto. Yo tengo entendido que en la vigilia de Pentecostés del año que viene habrá un acto en el Circo Máximo celebrando el 50 aniversario de la renovación carismática. Usted ha tenido muchas iniciativas. Tal vez por primera vez un papa se reunió en 2014 con los líderes evangélicos. ¿Qué ha pasado con esas iniciativas y qué es lo que se espera lograr de la reunión del encuentro del año que viene? Muchísimas gracias. A lo que el Papa Francisco responde: con esas iniciativas, yo diría tuve dos tipos de iniciativas. Una cuando fui a Caserta, la iglesia carismática, y también en esa misma línea cuando en Turín fui a la iglesia valdense. Todos recordamos, porque hemos tratado esto en conferencias, Una iniciativa de reparación y de perdón, porque los católicos, parte de la Iglesia católica, no se portó bien con ellos. Y ahí había que pedir perdón y sanar una herida, y la otra iniciativa fue la del diálogo.
Esto ya desde Buenos Aires. En Buenos Aires, por ejemplo, hemos tenido 3 encuentros en el Luna Park de Buenos Aires, que tiene capacidad para 7.000 personas. 3 encuentros de fieles evangélicos y católicos, en la línea de la renovación carismática, pero abierta también. Y encuentro de todo el día predicaba un pastor, un obispo evangélico, y predicaba un sacerdote católico, un obispo católico o 2 y 2. Iban variando en 2 de esos encuentros, si no en los 3, pero en 2 seguro. Predicó el padre Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. La cosa viene ya de papas anteriores desde que estaba en Buenos Aires, y eso nos hizo bien. O sea, por tanto, ya veis que es algo que se ha trabajado desde hace tiempo, ¿eh? Y también tuvimos 2 retiros espirituales de 3 días, de pastores y sacerdotes conjunto, predicados también por pastores y un sacerdote, un obispo, y eso ayudó mucho al diálogo, a la comprensión, al acercamiento, al trabajo, sobre todo al trabajo con los más necesitados, juntos y al respeto, al gran respeto. Esos son respectos a las iniciativas que vienen ya desde Buenos Aires. Ya nos está poniendo las bases claras. Una vez más, había una base y era el trabajar por el bien de los demás, y en consecuencia todo esto los uniría. Y ya acá en Roma tuve algunas reuniones con 2 pastores, con 3 ya. Algunos venían de Estados Unidos, de acá de Europa, y lo que usted menciona es la celebración que organiza el ICCRS, la celebración de los 50 años de la renovación carismática, que nació ecuménica, y por eso va a ser ecuménica en ese sentido, y va a ser en el circo máximo. Por tanto, ya veis, el tema de la renovación carismática tenía que ver ya con el ecumenismo. Yo tengo previsto, si Dios me da vida, ir a dar una charla ahí. Creo que dura 2 días, pero todavía no está organizada. Sé que van a hacer la vigilia de Pentecostés y yo voy a tener una charla en algún momento. Respecto a la renovación carismática y respecto a los pentecostales, la palabra pentecostal, la renovación pentecostal, hoy día es equívoca, porque menciona muchas cosas, muchas asociaciones, muchas comunidades eclesiales que no son iguales. Incluso son hasta opuestas, entonces hay que precisar más. Se han universalizado tanto que resulta un término equívoco. En Brasil es típico, proliferó bastante. La renovación carismática nace y une de los primeros opositores que tuvo en Argentina. Es el que le está hablando, porque yo era provincial de los jesuitas en aquella época cuando empezó, y yo prohibía a los jesuitas que se metieran en eso. Y públicamente dije que cuando se iba a hacer una celebración litúrgica, tenía que ser una celebración litúrgica y no una escuela de samba. Eso lo dije. Mirad, por un lado, aparece como que era contrario a esos movimientos de renovación carismática, pero después veremos que hace un cambio. Hoy pienso lo contrario. Cuando la cosa está bien hecha en Buenos Aires todos los años, una vez al año, teníamos la misa en la catedral con la renovación carismática donde venían todos. Yo también he sufrido un proceso de reconocer lo bueno que la renovación ha dado a la Iglesia, y aquí no podemos olvidar la figura del cardenal Suenens, que tuvo esa visión profética y ecuménica. Mirad si esto es interesante. Ellos trabajaron el ecumenismo dentro de la propia Iglesia Católica. ¿Cómo? A través del movimiento de renovación carismática, que en un principio tuvo sus contraposiciones, sus problemas, pero evidentemente eso no se hizo porque sí. Eso se hizo trabajándose de un modo especial, porque como ya habían trabajado previamente en hacer el movimiento pentecostal en el mundo evangélico, que bien trabajan los jesuitas, consiguieron que ahora esos movimientos sean los que más crecen a nivel mundial, pero claro, es que está en el mundo evangélico y ahora también en el mundo católico, con lo cual, ¿qué implica? Qué fácil es el ecumenismo, porque es hecho para eso. Una trampa perfecta, trabajada con mucho tiempo, pero está dando sus frutos. Otra persona le pregunta: Santidad, estamos volviendo de Suecia, donde la secularización es muy fuerte. Es un fenómeno que toca a Europa en general. En un país como Francia, se estima que en los próximos años una mayoría de ciudadanos no tendrán religión alguna. Según usted,
¿La secularización es una fatalidad? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los gobiernos laicos o la Iglesia, que sería demasiado tímida? Y él responde, fatalidad no, no creo en las fatalidades. ¿Quiénes son los responsables? No lo sabría decir. ¿Tú eres el responsable? No lo sé. Es un proceso de... Pero primero querría decir una cosa. El Papa Benedicto XVI ha hablado mucho de esto y claramente, y cuando la fe se convierte en tibia es porque, como él dice, se debilita la Iglesia. Los tiempos más secularizados, pensemos en Francia, los tiempos de la mundanización de la corte, los tiempos en los que los sacerdotes eran empleados de la corte, ¿es un funcionalismo clerical? Faltaba la fuerza de la evangelización, la fuerza del evangelio. Siempre que hay secularización, podemos decir algo de la debilidad en la evangelización. Eso es verdad. Pero es curioso porque por el otro lado dice no hacer proselitismo. ¿Cómo se puede evangelizar sin hacer proselitismo, sin predicar a los demás? ¿Solo actuando y ya está? Pero también hay otro proceso, un proceso cultural, proceso de, creo que he hablado de ello una vez, de la segunda forma de incultura, cuando el hombre recibe el mundo de Dios y para hacerlo cultura, para hacerlo crecer, dominarlo. En un cierto punto el hombre se siente muy dueño de esa cultura. Pensemos en el mito de la Torre de Babel, tan dueño de esa cultura que empieza a hacer a él creador de otra cultura, pero suya, y ocupa el puesto de Dios creador, ¿no? ¿Os habéis fijado que en toda esta explicación de repente suelta lo de mito a lo de la Torre de Babel? No dice la historia de la Torre de Babel, sino el mito de la Torre de Babel. Una vez más, está negando la Escritura como algo cierto. Es solo una enseñanza, no es verdad. Como lo que pasó con el diluvio y lo que pasó con Noé. Son, nada, cosas que nos escribieron para darnos una enseñanza, pero no es verdad. ¿Qué forma de atacar a la palabra de Dios? Si antes prohibían la Biblia, con la reforma de Lutero tuvieron que soportar que la Biblia estuviese ya imparable en las casas, en los hogares, por más que intentaron eliminar a quien tuviese una Biblia y a los textos. Cuando ya no pudieron controlarlo, después pasan los años y ¿qué hacen? Vale, sí, Biblias para todos, ellos fomentando la lectura de la Biblia. Ah, pero eso sí, como ellos son los que pueden interpretar el texto bíblico, poder otorgado por Dios según ellos a sí mismos, son capaces de determinar lo que es cierto de lo que no, lo que es una enseñanza de lo que es una historia que además lleva enseñanza. Y deciden que es igual, ya puede leer la gente la Biblia así. Si ellos son las que la interpretan, ¿de qué les sirve leer la Biblia a los demás? ¿Cuántas mentiras más van a seguir soltando y quedándose tan anchos? No son las palabras mías esto que digo ahora, son palabras del cardenal Lubac, uno de los grandes teólogos del concilio, dice el Papa. Dice que cuando en la Iglesia entra la mundanidad espiritual, esto es un modo, es lo peor que puede suceder, peor todavía que lo que ocurrió en la época de los papas corruptos. Y dice algunas formas de corrupción de los papas, no me acuerdo bien, pero muchos, la mundanalidad, una homilía. Os recomiendo un libro, Los malos papas. Sí, apuntadlo bien, Los malos papas. Y os vais a dar cuenta, en un repaso histórico de muchos de papas que han habido en la historia, a ver si ha habido alguno que se ha salvado de no ser corrupto. Evidentemente en los últimos tiempos eso no se ha notado tanto aparentemente, ya se han encargado de taparlo, pero durante toda la época pasada, desde sus inicios, id analizando papa por papa y veréis, papas corruptos, no dais abasto, no dais abasto. Ah, eso sí, ahora entonces con su enseñanza, ¿qué está diciendo? Que los papas corruptos, evidentemente, no eran algo como voz divina en la tierra, pero si lo fueron todos. Entonces, ¿qué está diciendo? Aquí él salva la cuestión diciendo que fueron algunos, ¿no? No, no, fueron todos, todos. Y a partir de ahí,
¿Cómo se puede esperar que eso sea una iglesia dirigida por Dios? Cuando hacen de anticristo, poniéndose en el lugar de Cristo, negando la palabra de Dios y cambiando, por si fuera poco, hasta los mandamientos. Una vez más, el propio Papa dice cosas que a un católico que sea un poco consecuente con lo que ha creído de toda la vida es para tirarse de los pelos. Por supuesto que sí. No me extraña que tenga detractores dentro del catolicismo. La lástima es que estos detractores dentro del catolicismo no vayan tampoco más allá y terminen de descubrir toda la verdad que hay, porque desde luego saldrían corriendo de allí. Le siguen cuestionando cosas y él va respondiendo. Santidad, hace unos días ha encontrado el grupo Santa Marta, que se encarga de luchar contra la esclavitud y el tráfico humano, temas que a mi parecer está en su corazón, pero no solo como Papa, porque ya en Buenos Aires se ocupaba de estos temas. ¿Por qué? ¿Ha tenido alguna experiencia especial o tal vez personal? Y luego, como alemán debo también preguntar, al inicio del año de la conmemoración de la Reforma, ¿va a ir al país donde ha comenzado esta reforma hace 500 años, tal vez durante este año? O sea, habla de Alemania. Y el Papa contesta, comienzo por la segunda. El programa de los viajes del próximo año no se ha hecho. Solo casi seguro se sabe que se iría a la India y a Bangladesh, pero no está hecho, es una hipótesis. Por tanto, queda pendiente si el Papa irá a celebrar esos 500 años o a conmemorar esos 500 años de la Reforma de Lutero en la propia Alemania. Pero ya vemos que están trabajando para hacer algo especial, ese año sumamente directo para llevar el ecumenismo a por todo. ¿Van a conseguir su objetivo? No lo sé. Tarde o temprano lo harán, pero no sé si va a ser este año que viene, el otro o el siguiente, o un poco más allá. Pero realmente lo están haciendo todo para conseguirlo, y la profecía lo dice, lo van a hacer. Ya en Roma, Francisco concluye su viaje a Suecia y regresa a Roma. Claro, duró solo 24 horas ese viaje que hizo allí. Pero ¿qué hace a su regreso? Pues era de esperar. Una vez en Roma, se dirigió directamente a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar y agradecer a ponen a Nuestra Señora Salus Populi Romani, por los resultados del viaje a Suecia y poner un ramo de flores delante de su icono. Después de rezar algunos instantes en silencio, se dirigió hacia el Vaticano. Pues he dicho perdonen, no, en verdad es eso. Una vez más, ¿qué hace? Darle las gracias a Satanás por lo bien que le ha ido ese viaje, por el resultado que ha obtenido y que obtendrá a raíz de ese viaje. Ya estuvimos hablando, la Virgen a la cual saluda de este modo no es la Virgen María, Madre de Jesús. Es quien suplanta ese papel, quien se lo hace suyo. Y evidentemente ya sabemos quién es. Reacciones posteriores al viaje. El Papa Francisco admite que Lutero fue quien llevó la Biblia a la gente y no la Iglesia Católica. Es un reconocimiento que es obvio, porque eso hizo Lutero y casi le costó la vida. Y a tantos les costó la vida eso. La reforma iniciada por Lutero, que se extendió por toda Europa con la fundación de las iglesias protestantes, tenía como principio la condenación del comercio de privilegios e indulgencias ofrecidas por los líderes católicos. Y ya habéis visto que, curiosamente, siguen aún con las indulgencias. Durante este año del Jubileo de la Misericordia han manifestado, ya lo hemos mostrado en varias conferencias, cómo siguen hablando de indulgencias. ¿Ha conseguido algo de cambio la Iglesia Católica en eso? No, siguen con lo mismo. Y luego lo que hizo Lutero, que era mostrar todo eso, ahora dice que nada, que Lutero ya está tan contento, se ve, ¿eh? Ya son todos tan amigos. El portavoz del Vaticano, Greg Burke, hizo hincapié en la importancia histórica de la visita. No es todos los días que un papa celebra a Lutero. El viaje papal utiliza el lema «Juntos en la esperanza» y marca también un paso importante en la campaña ecuménica mundial. Más claro
no nos lo pueden decir. El portavoz del Vaticano lo dice de sobras. Un papa celebra a Lutero, eso no pasa todos los días. Ahora toca. ¿Por qué? Pues porque ya entramos en la campaña ecuménica mundial. Será un paso importante que prácticamente conseguirá que dentro de poco se den los pasos definitivos, absolutos, y habrán conseguido su objetivo. Juntos en la esperanza. Yo diría juntos en la mentira, juntos en el gran engaño, juntos en la perdición, juntos irán contra el pueblo de Dios que lleva su palabra tal cual es al mundo. Eso es lo que nos espera. Pero evidentemente esto no os lo van a decir ellos, ni las personas cristianas, entre comillas, que tan malinterpretan las profecías. La participación del Papa es un hecho sensacional, dice el pastor Theodor Dieter, director del Instituto de Investigación Ecuménica y experto en teología luterana. Asimismo recuerda que Lutero describe al Papa como el anticristo y criticó severamente a la Iglesia Católica Romana, y es verdad. Si tenéis dudas, mirad el libro del conflicto de los siglos de Ellen White, veréis todo lo que Lutero, no todo, pero una buena parte de lo que Lutero estaba diciendo contra Roma, contra el papado. Y lo curioso es que todos los otros protestantes seguían diciendo lo mismo, fuera el reformador que fuera el que iba detrás, porque el Vaticano no cambiaba. Al contrario, ¿qué hizo? Guerra a muerte contra ellos. Y ahora sí, ahora cambian, ¿eh? ¿Y alguien se lo traga, que ese cambio es de verdad? ¿No nos damos cuenta que es una trampa perfecta para volver a tenerlos todos en el mismo saco y después hacer la faena que les toca? Debido a esta división histórica, la postura de Francisco ha generado críticas entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, que lo consideran inapropiado. Entre las razones del Vaticano para la visita, además del diálogo interreligioso, era la ceremonia en el Estadio Malmo, donde los católicos y luteranos hicieron una nueva solicitud de solidaridad con los refugiados y un llamado a la paz. Recordemos esto, un llamado a la paz. Entre los invitados que se pronunciaron en el estadio estuvo el obispo de Alepo, ciudad de Siria que sufre bombardeos constantes. Creo que el mundo necesita un gesto de unidad de los cristianos, un gesto que dice que los cristianos están comprometidos con la paz. Una vez más, la paz. No hay más guerras entre nosotros. El mundo necesita un gesto que dice que la paz es posible, dijo el pastor luterano Jens Martin Kruse. Una vez más, la paz, esa falsa paz, es la que va a propiciar el ecumenismo. Reducen al mínimo las diferencias teológicas. Mira qué nos dice aquí. La reforma iniciada por Lutero, que se extendió por toda Europa con la fundación de las iglesias protestantes, tenía como principio la condenación del comercio de privilegios e indulgencias ofrecidas por los líderes católicos. Considerado por el Vaticano un hereje desde 1518, cuando negó la autoridad del Papa, Martín Lutero fue excomulgado en 1520. La división en la Iglesia provocada por la actitud de Lutero y aceptada por la población dio lugar a matanzas y una guerra religiosa que se prolongó durante siglos en suelo europeo. Solo a partir del Concilio Vaticano II, que aboga por el respeto de las demás religiones, la relación con los evangélicos fue cambiando. Con la llegada de Francisco al papado, las controversias doctrinales fueron dejadas a un lado, todo en nombre del ecumenismo y la paz. Más claros no pueden ser, pero evidentemente se nota que lo hacen por un objetivo. Muchos se van a tragar que el objetivo es bueno, pero ya sabemos la verdad, ¿no? Lutero no quería dividir a la Iglesia, no quería crear dos iglesias. Él quería reformar la Iglesia Católica, pero en aquel tiempo no era posible. Y ahora sí. Y eso llevó a la división de los cristianos y las terribles guerras de religión, minimizó el cardenal Kurt Koch a la prensa. No vamos a celebrar tanto el 500 aniversario de la Reforma Protestante, sino principalmente los 50 años del inicio del diálogo entre luteranos y católicos, resaltó. Y así lo arreglaron todo. Pero mirad, esta noticia, ¿qué nos dice?
¿Cómo crece el ecumenismo? A través de la caridad. Michel Roy, director de Caritas Internationalis, comenta la firma de la Declaración de Intenciones con la Federación Luterana Mundial. En documento del conflicto a la comunión, realizado por la FLM y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, tiene 5 imperativos y el quinto es trabajar juntos. En este punto se enmarca esta iniciativa como testimonio de nuestra fe común. Una vez más, algo común. Para incrementar este imperativo, precisa Roy, han pensado que Cáritas sería la buena contraparte. Hemos discutido, junto con el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Cor Unum y Secretaría de Estado, para decidir cómo ir adelante en esto, indica. Durante 6 meses discutieron el contenido de esta declaración de intenciones. Michel Roy añade que para nosotros es también un impulso para que las comunidades luteranas y las comunidades católicas puedan actuar juntas de una manera concreta para dar un testimonio de la unidad, la comunión. Este proyecto, nos asegura, tiene varios tipos de frutos. El hecho de trabajar juntos indica que podemos hacer más. Lo hacemos con una visión compartida y damos un testimonio como cristianos. Por otro lado, Roy reconoce que si a nivel internacional ambos nos ponemos juntos para ir adelante, se unirán más. ¿Habéis oído bien? Ambos nos ponemos juntos para ir adelante, se unirán más. Con lo cual tienen claro que esto ya no lo para nadie. Esa puerta de entrada al ecumenismo es tan ancha y todos caben tan bien que dentro de poco va a aparecer la habitación, el camarote de los hermanos Marx. Todos apilonados ahí. Tal y como indica, ya existen espacios de reflexión y colaboración con otras organizaciones confesionales cristianas o de otra fe. Atención a esto porque después nos vamos a llevar otra sorpresa. Colaboración con otras organizaciones confesionales cristianas o de otra fe. Pero yo veo que nuestras 2 organizaciones pueden crear una corriente, un movimiento más fuerte que lo hay hoy. Pues claro que lo van a hacer, por supuesto que lo van a hacer. Y mirad esta noticia del día 10 de noviembre. Francisco recuerda que la unidad de los cristianos es una exigencia esencial de nuestra fe. Esta noticia es actual y hace días que el Papa ha regresado, esto es de ya. El Papa, en su encuentro con la plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recuerda que las distintas comunidades cristianas están llamadas a no competir, sino a colaborar. Ya nos lo está diciendo todo, no competir. Por tanto, ¿ir a predicar a otros? No, ¿qué va? Mirad cómo va esto. Finalmente, el Santo Padre ha señalado que la unidad no es absorción. La unidad de los cristianos, ha explicado, no conlleva a un ecumenismo en marcha atrás, por lo que alguno debería renegar de la propia historia de fe, ni tampoco tolera el proselitismo, que es un veneno para el camino ecuménico. ¿Cómo lo saben? Que el proselitismo, que el predicar a los demás es un veneno para la falsedad del camino ecuménico. Porque predicando a los demás, sobre todo si es la verdad, por supuesto, va a hacer que muchos abran los ojos y se den cuenta que eso del ecumenismo es un engaño satánico perfecto para llevarlo todo a su fin. Claro, ¿cómo les interesa que se haga proselitismo así? Sobre todo el proselitismo de la verdad. Antes de ver lo que nos separa, es necesario percibir también de forma existencial la riqueza de lo que nos reúne, como la Sagrada Escritura y las grandes profesiones de fe de los primeros concilios ecuménicos. Dice que nos une la Sagrada Escritura. ¿Cómo puede ser? Si la Sagrada Escritura es tal cual, si empiezan a enseñar que esa Sagrada Escritura, la parte importante o muy importante del Antiguo Testamento y tantas cosas más, son solo historietas que no son ciertas, que son mitos, ¿cómo se puede estar de acuerdo con eso? Ya empezamos mal, muy mal. Pero bien, ya se sabe, es su creencia, y lo peor es que los protestantes doblegándose a esto.
Así el Santo Padre ha concluido su discurso recordando que las distintas comunidades cristianas están llamadas a no competir, sino a colaborar. Claro, así no hay problema, no se habla nada de doctrina, no se habla de la verdad auténtica, no se habla de la historia, que corrobora la profecía bíblica, por supuesto, porque va contra ellos. Entonces, solo colaborar juntos, y eso sí, pasando por el rasero de Roma. Pues bien, hasta aquí todo lo que ha dado lo del Papa en Suecia. Pero es que ha habido algo que no podemos olvidar, y es algo que me sigue doliendo mucho, pero que es una realidad y hay que aceptarla. Y estábamos advertidos por profecía. Apostasía omega. Ellen White habló sobre esto. Apocalipsis también lo refiere claramente en el estado de la iglesia de Laodicea, esa iglesia última, del último tiempo, con la verdad bíblica, sí, pero que iría de mal en peor. Y dice el texto, te vomitaré de mi boca. ¿Lo recordáis? Iglesia Adventista. Esta página, ya lo veis, es del propio Vaticano. Síntesis del boletín, oficina de prensa de la Santa Sede. Podéis entrar en el link que veis arriba, a la izquierda, en pequeñito, y veréis que esto no es ciencia ficción, no es ningún invento, es una realidad. Por desgracia hemos mostrado esto en la conferencia de noticias de actualidad, y hay adventistas que dicen, esto no puede ser. ¿El qué? Vamos a verlo. El Papa recuerda a los secretarios del Christian World Communions el ecumenismo de la oración, del camino y de la sangre, fechado el 12 de octubre de 2016. El Santo Padre ha recibido esta mañana, antes de la audiencia general y en el estudio adyacente al aula Pablo VI, a los participantes en la conferencia de los secretarios del Christian World Communions, la organización ecuménica internacional que se reúne anualmente en octubre, cada año en un país distinto, para mejorar el conocimiento recíproco. De ella forman parte la Comunión Anglicana. Antes de seguir digo, estad atentos a todos los nombres de denominaciones cristianas que voy a leer, porque si sabéis que el ecumenismo es una encerrona del Vaticano, si veis que vuestra iglesia aparece allí, ya podéis confrontar a vuestros líderes y decirles, sois unos traidores a la palabra de Dios, unos traidores al Señor y a su pueblo. Y ya os podéis esperar todo sobre vosotros. Y después de decir esto, como no vais a poder cambiar nada, a excepción de que algunos reaccionen, gracias a Dios, algunos, tendréis que salir de allí, no os va a quedar otra. Y si no, tranquilos, ya os echarán. ¿Pero seréis valientes? Mirad esto. La Comunión Anglicana, la Alianza Baptista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Los que sabían que todo esto pasaría por profecía bíblica, por estudio bíblico profundo desde hace 100 y pico de años, largos. Y ahora resulta que ellos también van allí. ¿Para qué? Para ecumenismo. Voy a seguir, aún hay más denominaciones. La Conferencia Episcopal Veterocatólica, la Federación Luterana Mundial, la Conferencia Mundial Menonita, el Consejo Mundial de la Iglesia Moravia, el Patriarcado de Moscú, Ortodoxo Oriental, los Pentecostales, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad entre los Cristianos, de la Iglesia Católica, el Consejo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación, el Friends World Committee for Consultation, de los cuáqueros, la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, el Congreso Mundial de las Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial, o sea que no son pocos, y el Consejo Metodista Mundial.
a menudo está presente también un representante del Consejo Mundial de Iglesias. Porque claro, el Consejo Mundial de Iglesias que busca también el ecumenismo. Un representante suficiente para todos los que hay ahí dentro. En el breve discurso que les dirigió, el Papa se refirió a dos frases pronunciadas por el jefe de la delegación. Jesús está con nosotros y Jesús está en camino con nosotros. Ambas, dijo el Papa, me hacen reflexionar y me plantean dos preguntas. ¿Yo soy capaz de creer que Jesús está con nosotros? ¿Yo soy capaz de caminar con todos juntos, también con Jesús? Muchas veces pensamos que la tarea ecuménica es solamente la de los teólogos, pero eso es importante que los teólogos estudien. Por eso es importante que los teólogos estudien, se pongan de acuerdo y expresen desacuerdo. Sí, es muy importante. Pero mientras tanto, el ecumenismo se hace en camino, y es camino con Jesús, no con mi Jesús contra tu Jesús, sino con nuestro Jesús. El camino es fácil, se hace con la oración y con la ayuda a los demás. Rezar juntos, el ecumenismo de la oración, unos por los otros y todos por la unidad. Y luego, el ecumenismo del trabajo para tantos necesitados, para tantos hombres y mujeres que hoy en día sufren injusticias, guerras, cosas terribles. Todos juntos tenemos que ayudar. La caridad hacia el prójimo. Esto es ecumenismo. Esta ya es unidad. Unidad en camino con Jesús. Después el Santo Padre se refirió a otro ecumenismo que está caracterizando nuestra época, el de la sangre. Cuando los terroristas o las potencias mundiales persiguen a las minorías cristianas o a los cristianos, observó, no se preguntan, ¿eres luterano? ¿Eres ortodoxo? ¿Eres católico? ¿Eres reformado? ¿Eres pentecostal? No, eres cristiano. Solamente reconocen a uno, el cristiano. El enemigo no se equivoca, sabe reconocer dónde está Jesús. Este es el ecumenismo de la sangre. Hoy somos testigos. Pienso, por ejemplo, en los frailes ortodoxos coptos degollados en las playas de Libia. Son hermanos nuestros. Dieron testimonio de Jesús y murieron diciendo, Jesús, ayúdame. Con el nombre, confesaron el nombre de Jesús. Por eso terminó ecumenismo de la oración, ecumenismo del camino, y el enemigo nos lo enseña, el ecumenismo de la sangre. Gracias. Muchas gracias por vuestra visita. No dice, gracias por haber venido obligados aquí para estudiar sobre el ecumenismo y cómo juntarnos. No, gracias por vuestra visita. Nadie les ha forzado a ir. Han ido porque lo han deseado. Y evidentemente, quienes han ido allí saben a lo que iban. Y hay adventistas que ven esto y se sorprenden. ¿Cómo puede ser? Esto está equivocado, es falso. Una vez más, mirad cuando presentamos la conferencia sobre esas fechas, precisamente de noticias de actualidad, dije, ¿irán los adventistas también allí? Pues aquí tenéis la respuesta, sí. También ahí han ido los adventistas del séptimo día. Los que deberían, si acaso, denunciar todos esos movimientos vaticanos y todo ese movimiento del protestantismo apóstata, y no lo hacen, ni lo han hecho, ni lo harán. Por eso Dios tiene que sacar un remanente del remanente que era el pueblo adventista, porque se han podrido, se han podrido. Ellen White dijo, se corre el riesgo de ser hermana de la caída Babilonia. Ahora no es un riesgo, es un hecho. Y algunos aún no saben la historia del ecumenismo, cómo ha ido entrando en la iglesia adventista. No saben cómo hace unos cuantos años atrás un representante de la Conferencia General Adventista le ofreció una medalla de oro al Papa Juan Pablo II. ¿Tampoco sabemos eso? Ya va siendo hora que se haga limpieza. Ya va siendo hora. Lo peor es que la profecía aún continúa. Y la profecía, y Ellen White lo dejó clarísimo, es que van a terminar vendiéndose totalmente a Roma. Además diciendo, sí, el domingo día de reposo. ¿Que no os lo creéis?
Mirad los temas que presenté en París sobre la apostasía omega. Mirad lo que presenté también en París de temas asociados a esto, sobre Ezequiel, el libro de Ezequiel, y cómo Lenguay escribió sobre esto. Mirad lo que presenté en Estados Unidos también al respecto. Tendréis datos y datos los que queráis. Y a mí no me gusta atacar la Iglesia Adventista, pero hay que decir las cosas como son. No estoy enfadado porque me echaron hace unos años. No, le doy gracias a Dios por ello. Porque ahora puedo hablar libremente cuando antes no me dejaban. Que pronto me quisieron cortar las alas. Y lo han intentado después incluso de estar echado a la calle desfraternizado. Pero no podrán parar. No podrán parar la obra de Dios, porque el mensaje final debe llegar. Con un mensajero como yo o con cualquier otro. Pero el mensaje va a ser dado. Denunciar los pecados de Jacob, los pecados del propio pueblo de Dios. Claro que todos tenemos pecados aún, por desgracia, pero hemos de buscar la perfección, pedírselo al Señor y trabajar por ello. Pero otra cosa, muy distinta, es un pecado corporativo, y nunca mejor dicho, corporativo, porque la Iglesia Adventista ahora es una corporación, no una iglesia. Lo sabíais también, ¿no? Duele presentar esto, pero ¿sabéis? Gracias a Dios que esto ya está sucediendo, porque esto eran las señales que indicaban que el fin se aproximaba. Hablamos mucho de las señales fuera, que ocurren en el mundo, pero sabéis, como Ellen White misma escribía, las mejores de las señales que indican eso es lo que va a acontecer dentro de la Iglesia. Y está pasando. Ahora depende de vosotros si sois fieles al Señor de verdad y empezáis a moveros en vuestras iglesias diciendo basta esto y hacéis derrocar a todos esos líderes y esos pastores que estáis teniendo, que aún justifican esto, que es una auténtica vergüenza. ¿Seguiréis dándoles diezmos para que sigan haciendo esto? Pensároslo 2 veces. Ya va siendo hora que digáis las cosas claras. El mundo necesita conocer este mensaje. Sí, no el mensaje de lo que aquí mismo estoy presentando, no. El mensaje del cuarto ángel, el mensaje final. ¿Lo están haciendo? ¿Verdad que no? Si no saben ni qué es el mensaje del cuarto ángel. ¿Cuántos hay que se dicen adventistas y no tienen ni idea de que hay un cuarto ángel en el Apocalipsis 18, ni de cuál es su mensaje? Pues eso vamos a tratar precisamente este próximo sábado en Madrid. Y además con una comparativa no hecha por mí precisamente, sino por la propia hermana White escribiendo y diciendo claramente el paralelismo entre el mensaje del segundo ángel y el cuarto ángel. También entre el primero y el segundo, entre el tercero y el cuarto, entre ambos, entre todos. No van a ser mis palabras, van a ser las palabras inspiradas de Dios. Y después de eso, que digan que en el año 2031 no vuelve Jesús. Pues ahora ya estáis apercibidos. Pero aún y así tened presente la verdad que tenía el pueblo adventista en sus principios. Sigue siendo la auténtica verdad, no lo que nos están vendiendo ahora. El fin se acerca y esa es una de las pruebas más contundentes. Y vamos a terminar no con una cita de Ellen White, sino con 2. La primera en el libro El conflicto de los siglos. Un libro que no puedo dejar de deciros. Adquiridlo como sea. Buscadlo por internet. Todo lo que haga falta. Pero no dejéis de leerlo. Porque allí vais a ver que lo que he presentado en estas 2 conferencias, estas 2 partes sobre el viaje del Papa a Suecia, con lo que tenía que ver con el ecumenismo, todo esto ya estaba escrito aquí. Y toda la historia, cómo empezó la Reforma, después cómo actuó el Vaticano con la Contrarreforma y los famosos jesuitas, y cómo siguen haciéndolo, y qué harán hasta el final. Mirad qué aparece en esta cita.
La Reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Y aún siguen brillando nuevas luces sobre las Escrituras y deben ser dadas a conocer. Sí, Maranata 2031, claro que sí, el Señor vuelve. Debemos seguir siendo reformadores como lo fue Lutero, diciendo las cosas claras, pase lo que pase, y que Dios nos ayude, porque vamos a ser perseguidos de unos y de otros, de todos, incluso de los que ahora se quieren llamar o se dicen hermanos en la fe, o exhermanos en la fe. El lenguaje profetizó que van a ser los primeros que van a ir contra nosotros, señalando, son estos, no nosotros. Esto es profecía y está escrito, señores. Como no lo sepamos, vamos listos. Y la última cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y esta tiene que ver con el próximo tema que vamos a tener especialmente dedicado a Donald Trump, el recién elegido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y veremos cómo todo va cuadrando, lo que hemos visto por un lado y lo que veremos en breve. Pero mirad esta cita. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, o sea, del catolicismo del Vaticano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, no solo espiritismo de bola, sino logias, sociedades secretas, todos trabajando juntos. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, hace referencia a Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esto no se ha terminado de dar públicamente aún, ¿eh? Esto aún es profecía y es la próxima profecía que se nos viene encima. ¿Sabemos todo lo del ecumenismo? Sí. Sabemos que el papado se ha movido mucho ya en Estados Unidos con los jesuitas haciendo de las suyas a la perfección. Claro que sí, ya lo hemos visto. Pero aún queda el detalle de cómo el protestantismo no solo va a ser una cuestión en Europa que haga ecumenismo con el papado, sino que también va a ser en Estados Unidos. ¿Y por qué dice junto al espiritismo? Porque ya sabemos a quién pertenecen todos estos personajes que dirigen, a sociedades secretas. Es el nexo de comunión entre unos y otros. Y cuando haya esta triple unión, ¿qué va a suceder? Dice, nuestro país va a hacer algo, Estados Unidos dice. Van a repudiar ¿el qué? Todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Algunas personas están diciendo, Donald Trump es republicano, por tanto esto ya se aplica a la profecía. No, señores, leamos bien, no seamos alarmistas, porque no toca aún esto. Todo va a llegar, pero no toca, leamos bien. Aquí no dice que va a haber un presidente republicano, sino que van a dejar los principios republicanos. Y recordemos que lo que ahora postulan demócratas y republicanos no es lo mismo que pregonaban en los tiempos de Ellen White. Han cambiado, es más, han invertido, dicen los expertos, sus papeles. Por tanto, leamos bien. No quiere decir que Donald Trump sea, por ser republicano, el que ya cumple la profecía, porque no está haciendo referencia a esto, sino que esos principios van a quedar ya fuera, relegados. Pero ¿cuáles también? Como gobierno protestante. ¿Qué quiere decir? ¿Se dejan de ser un gobierno protestante republicano? Quiere decir que se unen plenamente ¿con quién? Con Roma.
Pero cuidado, porque Ellen White termina de aclarar las cosas. Sí que se dan la mano con Roma, pero los que van a imponer la fuerza sobre los propios dirigentes del país, presidente y demás, van a ser los evangélicos, los protestantes de Estados Unidos, y estos harán fuerza para imponer, sí, ese tipo de ecumenismo, pero ¿con qué? Con la ley dominical. Sí, señores. Eso es profecía y eso es lo que vamos a vivir. Y cuando veáis el tema sobre Donald Trump, vais a entender que nos estamos acercando de lleno a ello. Hillary no cumplía ciertas expectativas, Donald Trump sí. ¿Que aún pueden haber cambios? Puede ser, porque al final, pase lo que pase, la profecía se cumplirá. Esté quien esté en el poder, la profecía se cumplirá. Y si no creemos eso, ¿sabéis cómo harían los católicos? Cruz y raya. Sí. Vamos listos. Vamos listos. Una vez más. Mentiras y seducciones papales. Se va a hacer una provisión para que todo eso se difunda fuertemente. ¿Y qué será si no? Aceptar el domingo como día de reposo para todos. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Por eso, una vez más, y más que nunca, podemos ir diciendo, Maranata 2031, las señales nos lo indican, lo estamos palpando, viviendo profecía a diario. ¿Y de qué modos tan sorprendentes? Y Ellen White lo decía, los últimos acontecimientos serán rápidos. ¿No lo están siendo? Que nos lo digan a los que seguimos la profecía desde niños. Vaya que si no lo están siendo ahora, y aún lo serán más. Preparémonos, porque el fin se acerca y no son bromas. Que Dios os bendiga.